es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Ok, entonces vamos a retomar el versículo número 34 del capítulo número 8. Y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Este versículo 34, pongámosle mucha atención, porque uno podría preguntarse, ¿por qué hay que ir en pos del Señor? ¿Por qué hay que negarse a sí mismo? ¿Por qué hay que tomar la cruz y por qué hay que seguirlo? Porque la Biblia, sin hacer la pregunta, da las respuestas. Y es bien interesante. Entonces, vemos que dice, ¿quién querría seguirle por el camino que les estaba describiendo? Un camino de rechazo, de padecimientos y de muerte. Yo creo que a todos nosotros, si nos plantean una situación así de seguir al Señor y va a haber rechazo, padecimiento y muerte, uno lo pensaría dos veces. Y por eso es que este versículo es importante, porque el Señor está tratando de llegar a la parte sensible de las vidas de las gentes que están ahí con Él en ese momento, como también de los discípulos, porque dice que llamó a las gentes y a los discípulos. Entonces, desgraciadamente tanto, entonces, en aquella fecha como ahora, no son muchos los que eligen seguir a Jesús. Seguir a Jesús es bien complicado, es bien serio. Tener una religión es fácil, eso es bien sencillo, eso no requiere ningún riesgo, no lleva ningún riesgo y cualquier persona lo puede hacer. Pero seguir a Jesús es complicado. Y él mismo lo planteó así, ¿verdad? Porque hay que tomar la cruz, vamos a tener problemas. Y entonces el panorama no pinta muy agradable, muy favorable, sino que está hablando de cosas bastante complicadas. Empezando por el negarse a sí mismo. La primera condición para seguir a Jesús es negarse a sí mismo. Esto supone dejar toda aspiración material, no espiritual. Supone dejar toda aspiración material al reino de Dios. Supone eso. Y también se debe considerar adecuadamente la gravedad del pecado y la necesidad de la cruz. Te dice, dejamos de ser dueños de nosotros mismos. ¿Para qué? Para ponernos a las órdenes del Señor. No es fácil, no es nada sencillo. Pablo lo expresó de la siguiente manera en 1 Corintios 6, del 19 al 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mire cómo dice Pablo, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para ir entendiendo lo que estamos viendo y leyendo en las Escrituras, creo que vale la pena hacerse algunas preguntas. Aquí cuando Pablo está hablando en 1 Corintios y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Por qué hace Pablo esta pregunta?
Y él la responde, porque habéis sido comprados por precio. Él hace la pregunta y da la respuesta. Habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio pagó el Señor por nosotros? No pagó 30 monedas, ¿verdad? No pagó 100,000 quetzales o dólares. Nosotros valemos la sangre de Cristo, o sea, su misma vida. Él pagó con su vida el precio por nosotros. Entonces dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué son de Dios? El cuerpo y el espíritu. No solamente el cuerpo o solamente el espíritu. Los dos son del Señor. Ahora, yo les pregunto a ustedes y pueden encender su micrófono quien quiera responder. ¿Cómo se glorifica a Dios en el cuerpo y en espíritu? Porque si no sabemos cómo glorificar a Dios en el cuerpo y en el espíritu, quiere decir que no lo vamos a hacer. Cuando aquí Pablo está, esta parte de este versículo que le está poniendo aquí, esto está escrito en forma imperativa. O sea, no es yo quiero, no es opcional, sino que está dando una instrucción de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en el espíritu. ¿Cómo ha hecho usted o cómo hace o cómo haría para glorificar a Dios en el cuerpo y en el espíritu? Yo pienso que si Pablo nos dice que somos templo del Espíritu, nosotros debemos consagrar nuestra vida a que Dios de veras tenga un lugar especial en nosotros, ¿verdad? Siempre se nos recomienda que sea lo primero en medio de todo lo que tenemos. Y si somos templo del Espíritu, pues lo que más pienso yo que debo cuidar de mí es evitar buscar lugares donde yo me pueda contaminar de lo que el mundo hace, ¿verdad? El mundo, mi carne, el diablo tratando de engañarme para que esas cosas encandilen mi manera de ver. Y yo pienso que sí es bien importante que nosotros pensemos que no somos un templo sencillo, pues, ¿verdad? Somos un templo especial porque lo que mora dentro de nosotros es la oferta de Dios para que su Espíritu Santo muere en nosotros. Y el Espíritu Santo, pues, debemos aprender de que es nuestro guía, es quien nos advierte del peligro, quien nos da señales para que nosotros prácticamente caminemos por la senda de la vida y no disvariemos nuestra manera de pensar, sino que deseemos seguir creciendo en el conocimiento de Dios para alcanzar la promesa que Él ha hecho con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Ok, ¿alguien más quiere opinar, ampliar o...? Sí, hermano, yo pienso que para glorificar en cuerpo es quitar todas las cosas de la carne, ya no seguir, digamos, al mundo. Todo lo que es carnal, apartarlo de nosotros. Y en espíritu, pues estudiando su palabra, obedeciendo, porque la obediencia es muy importante, y poniéndolo a Él en primer lugar. Correcto, o sea, los dos tienen razón. ¿Alguien más quiere opinar? Yo solo quisiera agregar de que el Señor conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro deseo, la necesidad que hay en nuestro corazón de buscarlo. Entonces nuestro espíritu está anhelando estar en la presencia del Señor, ¿verdad? En el momento que alabamos, en el momento que le oramos al Señor. El Señor conoce la sinceridad de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Diría yo que es en el espíritu, ¿verdad? Y pues como dijeron los hermanos, en la carne guardándonos de todo porque todavía vivimos en este cuerpo que tiene tentaciones, ¿verdad? Tiene debilidades,
pero son las que debemos de superar, ¿verdad? Porque nuestra intención en todo momento es darle gloria al Señor, ¿verdad? Dice que la Biblia que fuimos creados para la gloria de Dios, ¿verdad? Y para la alabanza de Dios. Pablo dice en alguna parte de la Biblia que oremos con el espíritu, pero que oremos también con el entendimiento, ¿va? O sea, está hablando de los dos campos, el campo espiritual y el campo del cuerpo. Entonces, si nosotros lo sabemos, ¿qué es eso? Porque obviamente también Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todas han sido hechas nuevas. Y la Biblia también dice que nosotros hemos sido regenerados, que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y que nos ha dado una nueva naturaleza. Dice que ya el cuerpo tiene que estar sepultado juntamente con el pecado, ¿verdad? Entonces, aquí dice la gravedad del pecado y la necesidad de la cruz. O sea, si hemos nacido de nuevo, si ya todas las cosas han sido hechas nuevas, si estoy regenerado, lo que debiera estar sucediendo en mi vida es que yo ya no debo tener comunión con las cosas del mundo, con la mundanalidad. No que salgamos del mundo y que nos aislemos, porque obviamente que estamos en esta tierra y tenemos que relacionarnos por nuestro trabajo, nuestros estudios y muchas cosas, tenemos que relacionarnos con las personas, pero no adoptar el sistema de vida de la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? O sea, llevar una vida de mundanalidad, de pecado, en donde estamos entristeciendo y estamos afectando al Espíritu de Dios. Lo podemos apagar, ¿verdad? Entonces, hay que glorificar a Dios en el cuerpo y en el espíritu, hablando de negarse a sí mismo. O sea, si ya lo sabemos o lo hemos sabido y seguimos en el mismo sistema de vida, como la gente que no conoce al Señor, nosotros no estamos siguiendo esa instrucción del Señor. Y fíjense que este versículo 34, el Señor llamó a los discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Y luego después de negarse a sí mismo, dice que tome su cruz y sígame. Vamos a aclarar qué es esto, pero que en los siguientes versículos la Biblia nos va a dar la respuesta. Pero aquí el Señor está dando una instrucción para aquellos que quieran seguir a Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, entonces, niéguese a sí mismo. ¿Verdad? Ese es el primer paso, negarse a sí mismo. Lo siguiente, tome su cruz. ¿En qué sentido debemos de llevar la cruz? La cruz era un medio de ejecución. En aquel tiempo era una de las formas como mataban a las personas, en especial a ciertos personajes. Era un medio de ejecución y por lo tanto, tomar la cruz implicaba morir. Pero lo que Jesús dijo es que cualquiera que quiera llegar a ser un cristiano, él mismo también tiene que morir. Entonces el apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera. Y dice, hemos sido crucificados. Ya él lo da como un hecho, está en tiempo pasado. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Está en Gálatas 2:20. Entonces, ¿en qué consiste el ser crucificados juntamente con Cristo? Lo que está diciendo Pablo. Dice, confiamos en el valor del sacrificio que Él, o sea, el Señor, realizó en la cruz. Recordemos que es imposible beneficiarse de la muerte de Cristo si nosotros no morimos al pecado juntamente con Él. En ese sentido es que hay que tomar la cruz para morir y morir al pecado.
O sea, si estamos teniendo una vida de pecado, de práctica del pecado constante, eso evidencia de que nosotros no estamos dentro del grupo de los que hemos tomado la cruz del Señor. Entonces estamos expuestos a lo que va a decir más adelante el Señor. Porque el hecho de no atender este llamado del Señor tiene consecuencias, y son consecuencias bien serias, que a veces por no enfatizarlas nosotros no nos damos cuenta lo delicado que es. Y el tercer punto es, él dice, y sígame. Seguir a Jesús significa andar por donde él anduvo y obedecer lo que él nos manda. Esto debe afectar a la totalidad de nuestra vida. Ser cristiano no es seguir a Jesús en algunas ocasiones y en otras ir por nuestros propios caminos o llevar nuestra propia vida. Eso no es seguir a Jesús. Es cierto que no es fácil y que en muchas ocasiones fracasamos en seguir al Señor. Pero el verdadero discípulo, con todo y no ser perfecto, ha elegido de corazón seguirle a Él y obedecerle. Por lo menos está esa confesión o está esa declaración de parte de cada uno de nosotros los que decimos que somos cristianos. Entonces, hasta ese momento, ir en pos de Jesús, porque quizás así lo entendió la gente en ese momento y los discípulos. O sea, creían que ir en pos de Jesús consistía básicamente en acompañarle, escucharle y ver los milagros que él hacía. Porque mucha gente seguía al Señor, pero en ese sentido, pero no en el sentido en el que el Señor lo está planteando. Pero a partir de ese momento, el Señor requería un grado de compromiso con él mucho mayor. Aquí es donde ya la cosa se sigue complicando, porque nosotros no queremos hacer ningún compromiso mayor con el Señor. Queremos sí ser cristianos, pero no tener compromisos con Él, porque no estamos dispuestos a llegar a ese punto. Y aquí Él está hablando que es la forma en que podemos seguirlo a Él. Antes de que consideremos cuáles son las condiciones para este seguimiento, debemos apreciar dos características muy importantes del llamamiento que hizo Jesús en este versículo 34. La primera de ellas es su honestidad. El Señor no ocultó en ningún momento la dureza del camino. O sea, no hemos sido engañados por el Señor diciéndonos, como a veces uno hace con las personas cuando les habla de Cristo, les ofrece que si se entregan al Señor se les van a terminar los problemas y plantean un camino muy fácil. Y la gente en esa creencia y con la intención de salir de sus problemas, a veces acepta. Pero el Señor no hizo eso. Él fue honesto y mencionó y dijo claramente que seguirlo a Él es un camino muy duro. No es para cualquier persona. Y la segunda es que Él no mandó a nadie que fuera por un camino por el que Él mismo no hubiera ido antes. O sea, los caminos por los que Él fue son los que Él pide que nosotros caminemos de igual manera. Así es que Él fue ejemplo de cómo seguirlo a Él. Ahora, cuando habla de tomar la cruz, también dice, aceptamos que merecemos la justa condenación de Dios, pero rogamos que Cristo ocupe nuestro lugar. Confiamos en el valor del sacrificio que Él realizó en la cruz. Es imposible beneficiarse de la muerte de Cristo si nosotros no morimos al pecado juntamente con Él. Imposible. Estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Porque este es uno de los puntos fundamentales que el Señor está señalando si queremos seguirlo a Él. Vean que Él no señaló a quienes siguieran. Él solo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, dejó el camino para que cada uno escogiera o seguirlo a Él o no seguirlo. Pero si tomamos la decisión de seguirlo a Él, te dice que es imposible beneficiarnos de su muerte si no morimos al pecado. Luego dice, y desgraciadamente algunos parecen actuar
creyendo que el hecho de que Cristo muriera en la cruz por ellos les da algún tipo de licencia para poder seguir viviendo en sus propias vidas en el pecado. O sea, aunque estamos en la dispensación de la gracia, y aunque Él ya murió y todos los beneficios de su muerte son para nosotros los creyentes, eso no significa que sea una licencia para nosotros para poder seguir viviendo en el pecado. Eso no es. Si estamos en ese caso, tampoco somos de los seguidores de Cristo. De aquí dice, esto no es posible. Quienes hacen esto no han entendido lo que es ser un seguidor de Cristo. O sea, llevar una vida mundana, una vida como el mundo, practicando las cosas que el mundo practica y seguir en la corriente de ellos y no entregar nuestra vida 100% al Señor para consagrarnos a Él, eso es lo único que está haciendo es que nosotros mismos nos estamos engañando. Por último, si morimos con Cristo, también resucitaremos con Él a una nueva vida de victoria sobre el pecado. Eso está en Efesios 2:6. Bueno, entonces sigamos con el siguiente versículo, el 35, que nos dice, porque todo el que quiera, aquí es donde leen, el 34 y se los voy a leer así, para enlazar con este. El 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Preguntaríamos ahí. La respuesta está aquí en el 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, seguir a Cristo bajo estas condiciones, la gente lo piensa, porque no es fácil. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor en este versículo? Lo que está diciendo es que todo lo que edifiquemos sobre el hombre caído, o sea, el hombre viejo, la naturaleza antigua, finalmente será destruido. Si un creyente decide vivir en la carne en lugar de en el espíritu, llegará el momento en que se encontrará delante del tribunal de Cristo y verá cómo todas esas obras son destruidas. Eso está en 1 Corintios 3, versículos 11 al 15. Por supuesto que si es una persona nacida de nuevo, pero que está llevando una vida licenciosa, él mismo dice será salvo, aunque así como por fuego, pero sin poder disfrutar eternamente del fruto de su trabajo. Eso sí no va a ser posible, ¿verdad? Porque las obras que se construyen con el hombre viejo, entonces, y en la carne, eso va a ser probado, y según 1 Corintios 3, 11 al 15, ahí se van a quemar. Entonces no quedará rastro de esas obras, porque fueron construidas con la influencia del hombre viejo en la carne. Dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Lo que quiere decir es que para los inconversos, ganar la vida para ellos es disfrutar desmedidamente de todos los placeres mundanos. O sea, entiéndase, están metidos en inmoralidades, en consumo de licor, consumo de drogas, en tabaco, en fiestas, orgías, un montón de cosas. O sea, para ellos, ganar la vida es disfrutar desmedidamente de todos los placeres mundanos. Y les parece, según dice 1 Pedro 4, del 4 al 5, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Esa debería ser nuestra conducta. Cuando nuestras amistades o familiares nos inviten a quebrar esta instrucción del Señor y no lo hacemos, a ellos les va a parecer cosa extraña que no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y a consecuencia de no estar practicando lo que ellos practican, nos van a ultrajar
Pero mire lo que dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, estas advertencias que tenemos en la Biblia son importantes tomarlas en cuenta, en consideración, con seriedad. No simplemente como una escritura que la leemos y ya mañana se nos olvida y seguimos nuestra misma forma de ser. Dice, solamente la consagración total al Señor puede dar sentido a salvar su vida. El cristiano que vive con un pie en el mundo y otro en la iglesia es un auténtico infeliz sobre la tierra. Esto no puede ser. O sea, mire, cuando se habla de consagración, no está diciendo que renunciemos a nuestros trabajos ni a nuestros estudios y dedicarnos 100% al Señor. Lo que está diciendo es que nos separemos del mundo, que marquemos una diferencia en nuestro estilo de vida con el estilo de vida del mundo. Si no marcamos esa diferencia, entonces lo único que estamos haciendo es que somos infelices aquí en la tierra, porque estamos con un pie adentro de la iglesia y otro pie afuera. Entonces no hay una definición, no hay una convicción profunda de lo que es seguir al Señor. El 36, otra vez hay otro porque. Mira, aquí está un porque, otro porque. O sea, para volver a entender esa respuesta, dice el 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquí está hablando prácticamente de personas que asisten a la iglesia eventualmente. No es su práctica de tener una comunión estrecha con el Señor. Puede ser casos que sean justificados de personas que definitivamente por su trabajo no lo pueden hacer. Pero aquí estamos hablando de personas que sí tienen la oportunidad de hacerlo, pero no quieren hacerlo. Y la pregunta es interesante. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ese es el peor negocio que podemos hacer. Para demostrar la importancia de lo que está diciendo, el Señor presenta a continuación un caso extremo. Imaginemos un hombre que logra hacerse con todas las cosas valiosas de este mundo, pero en su esfuerzo por conseguirlas, pierde su propia vida. ¿De qué le sirve todo lo que ha ganado si no lo puede disfrutar? No solo no le va a servir de nada ni lo va a disfrutar, sino que perderá su vida. ¿No preferiría tener su propia vida aunque perdiera todas sus posesiones? Obvio, ¿no? La respuesta es sí, ¿verdad? Pero el precio es alto. El costo es demasiado alto. Todos los tesoros de esta tierra no pueden comprarse con la vida eterna. No se puede. Si en este momento se le diera la oportunidad al rico de aquella parábola, de aquel caso que el Señor cuenta del rico y Lázaro, si a ese rico le dieran la oportunidad de salir del lugar donde está y le pusieran un precio muy alto, ¿creen ustedes que después de haber experimentado por muchos años el sufrimiento en donde se encuentra, creen ustedes que él no haría cualquier esfuerzo por juntar la cantidad que se eligiera y salir de ahí? Claro, porque él ya está, para él ya es una experiencia y una mala experiencia. Pero el Señor aquí está advirtiendo para que no nos vaya a suceder lo de ese hombre. Por eso el peor negocio que el hombre puede hacer en este mundo es el de cambiar los bienes materiales por la salvación eterna de su alma. Ese es el peor negocio que se puede hacer. O sea, no darle valor a la vida eterna y por el contrario, darle mucho valor a las cosas materiales. Porque puede pasar como el caso de aquel hacendado que también sembró sus campos y los campos le produjeron mucho y tenía sus bodegas, y cuando se dio cuenta de la tremenda producción,
se pregunta, ¿qué haré? Y luego piensa, bueno, voy a derribar los graneros y los voy a construir más grandes para almacenar toda la producción. Y él dice ahí, bueno, y le diré a mi alma, alma mía, come, bebe, gózate, viajas, todo lo que quieras. Dice, y esa noche le llegaron a pedir su alma. ¿De qué le sirvió? Porque al no darle valor a la vida eterna, estamos haciendo exactamente igual que ese hombre. Porque por mucho que pueda disfrutar de los bienes en este mundo, pronto sus años acabarán. Recordemos que tenemos una vida muy limitada, no vivimos muchos años. Si llegamos a vivir 100 son muchos, pero estamos hablando 100 contra toda una eternidad. Y entonces tendrá que dejarlos. Mientras que las realidades eternas a las que el Señor se estaba refiriendo permanecerán por toda la vida. Finalmente, lo que Jesús nos estaba preguntando es ¿a qué damos valor en la vida? Todo esto que vamos a leer ahorita es de aplicación para cada uno de nosotros. Y respondamos nosotros ahí donde estamos, respondámosle al Señor. ¿Nos importan las cosas terrenales o las espirituales y eternas? Cada uno haga su examen. ¿Qué es lo que nos importa? Segundo, ¿vivimos para la carne o para el espíritu? Tercero, ¿damos valor a los principios del reino o a opiniones mundanas? Cuarto, ¿nos interesa la gloria de Dios o nuestra propia gloria? Quinto, ¿es nuestra prioridad el reino de Dios o nuestras propias posesiones? Es un examen de 5 preguntas bien sencillas. Hasta los niños la pueden responder. Debemos recordar que hay cosas que tienen un valor temporal, mientras que hay otras que tienen un valor eterno, son eternas. Algunas las tendremos que dejar necesariamente al salir de este mundo y otras las podremos disfrutar por toda la eternidad, de acuerdo a Apocalipsis 14:13, que son las cosas del espíritu, del reino de Dios. Bueno, el versículo 37 dice, mire la pregunta que hace aquí el Señor, mire la serie de preguntas que está haciendo el Señor, interesantísimas. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? No se puede dar ninguna recompensa. El rico ahí donde está no puede dar ninguna recompensa por su alma. Perdió su alma. Aunque era rico, dejó toda su riqueza aquí. Y lo triste es que perdió su alma. No hay ninguna recompensa que se pueda dar por el alma. Media vez ya uno fallece en este mundo. El Señor hace un sencillo razonamiento para que veamos que el valor de una vida no está en relación con el dinero o posesiones que tiene. No está ahí. Pero mire cómo hemos estado engañados nosotros. ¿Con qué dinero se puede recuperar una vida? No hay ninguna cantidad de dinero. Seguramente todos los ricos darían sus fortunas a cambio de seguir viviendo cuando llegara el momento de su muerte. Y sin embargo, no les serviría para nada. Porque son dos campos totalmente diferentes, dos esferas que son opuestas, la esfera terrenal y la esfera espiritual. El salmista lo expresó de la siguiente manera: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Eso está en el Salmo 49, versículos 6 al 9. Mire qué interesante lo que el salmista dice y que va en relación a estas palabras que está dando el Señor en este pasaje de Marcos. Versículo 38. Si volvemos a leer el 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora,
el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Que el Señor se vaya a avergonzar de alguno de nosotros, esa es pérdida total, como dicen en los seguros. Bueno, es que nos avergoncemos del pecado, eso sí, y que nos avergoncemos de la mundanalidad, y que nos avergoncemos de la incredulidad, pero nunca de Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. No hagamos nunca causa común con esta generación adúltera y pecadora para negar a Cristo. El último y definitivo paso para el establecimiento del reino de Cristo en este mundo será cuando Él venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lo que estaba diciendo es que su muerte y su resurrección no traerían inmediatamente el reino a este mundo de una forma visible y plena. Pero es interesante considerar también la forma en la que Jesús anunció que vendría, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta venida es la segunda venida, que puede ser también la venida intermedia cuando viene por su iglesia. Puede ser esa venida a la que él se está refiriendo acá. Y esto nos recuerda la profecía de Daniel. Y Daniel dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, del 13 al 14. Todo lo que dice este pasaje de Daniel apunta a los valores eternos de los cuales el Señor está haciendo referencia en este capítulo 8 que estamos viendo de Marcos. Cuando este día llegue, se acabarán las oportunidades de la gracia y será un tiempo de juicio y de arreglar cuentas ante Dios. Es infinitamente mejor confesar ahora a Cristo y ser despreciado por los hombres que vernos negados por Cristo ante su Padre el día del juicio final. Okay. Hasta aquí llegamos con el capítulo número 8 de Marcos, y estos fueron una de las cosas que vimos en el desarrollo de este capítulo 8, de manera que vamos a pasar al capítulo 9. Pasamos al capítulo 9, y aquí hay unas cosas interesantísimas también. Entonces, veamos que dice, al comenzar este capítulo, nos encontramos nuevamente con el relato de la transfiguración. Aquí vamos a ver este caso de la transfiguración, un caso muy interesante, que figura registrado en los 3 primeros evangelios llamados evangelios sinópticos. Fíjense que solo en los evangelios sinópticos se relata la transfiguración, y sabemos que los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan no presenta este caso de la transfiguración. No sé por qué razón, porque Juan estuvo en la transfiguración. Ahí estuvo Pedro, Jacobo y Juan. Pero Juan en su evangelio no habla de la transfiguración. Pero vamos a ver, aparte, qué es lo que Juan dice al respecto. Entonces Marcos nos contó detalladamente que mientras en la cima del monte estaba teniendo lugar la transfiguración, los discípulos experimentaban un rotundo fracaso al pie de la montaña. ¿Por qué estaban presentando un rotundo fracaso? Porque no podían expulsar el demonio que poseía a un joven, ¿verdad? No nos vamos a meter en este caso a eso porque en su momento lo vamos a ver. Entonces, poco después, el Señor les anunció otra vez. ¿Se recuerdan que ya les había anunciado su muerte? Aquí es la segunda vez. Les anunció otra vez su muerte. Y miren la reacción de los discípulos. Y los discípulos discutieron entre sí sobre quién de ellos sería el mayor. Qué decepción para el Señor, ¿verdad? Que está anunciando un acontecimiento muy trascendental, y los otros, en lugar de condolerse o de experimentar lo que se estaba experimentando, empiezan a discutir quién sería el mayor. Totalmente una actitud carnal, ¿verdad? Que no se
no se apega al momento en que el Señor está contando una situación que iba a suceder interesante. Entonces Jesús le reprendió por su espíritu partidista y pronunció una advertencia sobre el infierno. Era lo que hizo el Señor. Así que aquí tenemos otro capítulo lleno de dinamismo del Evangelio de la Acción, que es el Evangelio de Marcos. Marcos es habitualmente más conciso en su relato que los autores de los otros evangelios, aunque proporciona un relato más extenso de la transfiguración. Resulta interesante reflexionar por qué lo enfatiza de esta manera. En nuestra opinión, la transfiguración presenta la humanidad perfecta de Cristo y no ocurrió para exponer su deidad. Como ya dijimos, todos los evangelios sinópticos la relatan, pero el de Juan no. El evangelio de Juan, que enfatiza la deidad de Cristo, no incluye el relato de la transfiguración. Pero miremos lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 14 de su evangelio. Y él dice, vimos su gloria. Obviamente, en una forma indirecta, se está refiriendo a la transfiguración y está dando testimonio de lo que ellos fueron testigos oculares y presenciales. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Se está refiriendo a la transfiguración, aunque no lo menciona así literalmente. La palabra transfiguró es una traducción del griego y que conservamos en castellano como metamorfosis, que significa ser cambiado a otra forma. Eso quiere decir transfigurar, ser cambiado a otra forma. Y no solo un cambio en apariencia externas. Recordemos que en Mateo 16, en el último versículo, Jesús dijo, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. No está hablando de uno, está hablando de algunos. O sea, es más de uno. Y él lo dice ahí claro. Hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿En dónde estaba en ese momento el Señor para que haya pronunciado estas palabras? Recordemos que él ya estaba a un poquito menos de 6 meses para ir a la cruz. Y había estado en Cesarea de Filipos, ¿se recuerdan? Y en Cesarea de Filipos, él le preguntó, y yendo en camino, le preguntó a los discípulos quién decían las gentes que era él. Y luego les preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Entonces, en ese pasaje cabe esta porción. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. O sea, no están todavía en el monte de la transfiguración. Pero él está advirtiendo y está señalando y está afirmando que algunos no se iban a morir si no veían al Hijo del Hombre venir en su reino. Si era de los que estaban ahí con él, quiere decir que vieron al Hijo del Hombre venir en su reino. Eso ya es historia, eso ya ocurrió. Y quizás nosotros no lo hemos notado en las Escrituras. Hay varias clases de interpretaciones para esta afirmación. Yo creo que nuestro Señor hizo una referencia específica a su transfiguración. 2 hombres que se encontraban ahí, Pedro y Juan, mencionaron aquel acontecimiento. De todos los que estaban ahí, estos 2 mencionaron ese acontecimiento. Y son Mateo, ¿quién más? Mateo era apóstol. Juan era apóstol. Marcos no era apóstol. Lucas, quiero decir, Marcos no era apóstol. Lucas tampoco era apóstol. Pero habla de Pedro. 2 que estuvieron. ¿Ah? ¿Cómo? Pedro estaba también ahí. Correcto. ¿Ustedes son quiénes los 2? ¿Quiénes son? Pedro y... Pedro, Juan y Mateo. Pero solo son 2. Pedro y Mateo. Porque Juan no lo menciona. Ya dijimos que solo en los evangelios sinópticos se mencionan. Entonces Juan, que estaba ahí, no lo menciona. Dice, poco después que el Señor anunció otra vez su muerte y los discípulos discutieron entre sí sobre... No, esto ya lo pasamos.
Si Marcos habitualmente es más conciso, que esto ya lo vimos, sigamos y dice déjeme ver. Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 16 al 18, dijo: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. O sea, Pedro está dando testimonio aquí en su primer carta, versículos 16 al 18, de que él y los demás discípulos que no se están inventando nada ni están contando fábulas inventadas, sino que realmente ellos fueron testigos oculares de, él está hablando aquí de la transfiguración en esta carta de Pedro. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Está hablando de la transfiguración. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces, Pedro estaba diciendo que ellos fueron testigos del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En la transfiguración. O sea, esa venida que dice el Señor, que de los que están ahí, algunos no morirán sin ver la venida del reino, eso se dio en la transfiguración, para que lo tengamos presente, porque esto no está así bien claro, pero a través de los textos entendemos que eso es. Entonces veamos qué dice el versículo número 1 del capítulo número 9 que estamos ahorita viendo. Dice Marcos 9:1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos, y otra vez aquí está, algunos, no unos, sino que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Mucho se ha debatido a qué se refería Jesús con estas palabras. Para entenderlas correctamente, debemos recordar algunas cosas importantes. Primero, el reino de Dios no comenzará a existir solo cuando venga a la tierra. Como ya hemos dicho anteriormente, existe ya en el otro mundo. Existe ya en el otro mundo. De hecho, Moisés y Elías, que se aparecen ahí, ya están viendo y viviendo en el reino de Dios. O sea, ese reino ya existe, pero terrenalmente todavía no. Bueno, dice, es decir, les estaba diciendo que algunos de ellos verían el reino de Dios antes de morir. Y esto fue precisamente lo que ocurrió 6 días después. 6 días después, cuando Jesús se transfiguró delante de 3 de sus discípulos y les aparecieron también Moisés y Elías en la gloria. La pregunta es, ¿en qué consistirá el reino de Dios en poder? Entonces, vemos que Cristo se mostrará en toda su gloria y majestad, y que los creyentes muertos de todas las épocas resucitarán para reunirse con él en gloria, al igual que Moisés y Elías. O sea, estos son ejemplos de lo que va a ocurrir. Creo que la razón por la que esta declaración estuviese incluida en esta coyuntura concreta antes de su muerte y resurrección fue para que entendiésemos que fuese Jesús a la cruz o no, el reino está en sus manos y bajo su control. Él podría haber abandonado esta tierra de regreso al cielo, convirtiéndose en el gobernante soberano del universo. Pero ¿qué pasaría? Lo que hablábamos la semana pasada. Pero de esa manera, él no nos podría haber salvado ni a ustedes, ni a mí, ni a los santos del Antiguo Testamento. Él pudo haber hecho esto, ser el gobernante y iniciar su reino, pero entonces todo este plan se hubiera venido abajo. Y por eso el reino está precedido de su muerte y su resurrección. Y aquí está, mira el versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. 6 días después. Y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos.
Si vemos que él estaba, la última ocasión estaba en Cesarea de Filipos, aquí el escritor Marcos no nos dice en qué momento él se trasladó, porque ¿a cuál monte creen ustedes que se está refiriendo aquí? Dice, los llevó aparte solos a un monte alto 6 días después y se transfiguró delante de ellos. Entonces hay un monte. Entonces hay que investigar qué monte es. Bueno, yo lo investigué. Mire, aquí dice Monte Tabor. Aquí está el Monte Tabor. ¿Ve? Aquí está Betsaida y aquí arriba estaba Cesarea de Filipos. Quiere decir que él se transportó en ese periodo hasta acá y llegó al Monte Tabor. Y ahí fue donde ocurrió la transfiguración. Está el Señor, está Moisés y Elías, y aquí están Pedro, Jacobo y Juan. Y están viendo al Señor manifestado en su gloria. Y vamos a ver por qué hablamos del Monte Tabor. Este es el Monte Tabor actualmente. Mira. Es un monte que tiene una altura de 575 metros. Yo hablaba con el hermano Alejandro y me dice que él en menos de una hora subiría esos 575 metros. Quiere decir que el Señor, pues aquí se miran algunas sendas como un camino que va para arriba, que el Señor subió ese monte y en la cima del monte se transfiguró delante de ellos. Probablemente en aquel tiempo el monte no estaba tan pelón como se mira acá, quizás estaba mucho más con más vegetación. Pero ahí en ese monte ocurrió la transfiguración. ¿Por qué lo decimos? Fíjense que si vamos a la Biblia, dice, la batalla de Débora. Las tribus israelitas se congregaron en el monte Tabor en la época de Débora. Los cananeos se reunieron en Aroshet, Agoyim, probablemente en el lado opuesto al valle de Jezreel, y Barak, hijo, inició el ataque de 10,000 israelitas en contra del ejército de Sísara. Parece que la intervención del Señor a favor de los israelitas fue en forma de tormenta, tal que el río Kishón se desbordó y los cananeos no pudieron viajar con sus carros. Eso está en Jueces 4:5. Se cree que es el sitio de la transfiguración de Jesús y de la batalla entre Barak y el ejército de Jabín, comandado por Sísara. Sin embargo, justo antes de la transfiguración, Jesús y sus discípulos se encontraban en la región de Cesarea de Filipo, lo que hablamos, en el actual pueblo de Banías. En ese monte hay una basílica que se llama de la Transfiguración en el monte Tabor. La fecha de las iglesias más antiguas en el monte Tabor no se sabe. El peregrino anónimo de Piacenza vio 3 basílicas en el 570. Willy Baldus en el 723 menciona solo una iglesia dedicada a Jesús, a Moisés y a Elías, una iglesia ahí en el monte Tabor. Podrían haber sido 3 capillas unidas en una sola edificación. La iglesia actual fue construida en 1924 y le pertenece a los franciscanos. Y aquí está la iglesia. Esta iglesia está el día de hoy en el monte Tabor. Y la construyeron y le llaman la iglesia de Jesús, de Elías y de Moisés. Por eso se cree que ese es el monte donde él se transfiguró. ¿Por qué el Señor escogió solo a 3 de sus discípulos para esta ocasión? Lo primero que notamos es, primero, que también escogió a estos 3 mismos discípulos cuando llevó a cabo la resurrección de la hija de Jairo, en Marcos 5:35 al 42. Segundo, y también cuando se apartó a orar en el huerto de Getsemaní, Marcos 14:32, 33. Podemos decir, por lo tanto, que fueron testigos del glorioso poder de Cristo para resucitar muertos y también de sus momentos de mayor angustia y dolor. Sin duda, el Señor los estaba preparando para una obra especial, pero quizá la razón fundamental por la que escogió a 3 discípulos tenía que ver con el carácter oficial que quería dar a esta manifestación de su gloria. Para este fin, la ley de Moisés requería 2 o 3 testigos. Deuteronomio 19:15. ¿Cuál era el propósito de la transfiguración? En el pasaje anterior, Jesús dijo a sus discípulos que se disponía a tomar el camino del sufrimiento y la muerte como el único medio posible para establecer el reino de Dios en un mundo pecador.
también les invitó a seguirle, aunque deberían tener en cuenta que ellos mismos tendrían que perder su vida si querían salvarla para ese reino. Ahora, en esta nueva ocasión, Jesús recompensa la dureza de sus palabras, mostrándoles un adelanto de la gloria de su reino. Al mismo tiempo, el recuerdo de esta manifestación de su majestad serviría para compensar de alguna manera el momento en que lo vieran en completa humillación sobre una cruz. Además, Cristo quería convencerles también de la existencia de otro mundo tan real y auténtico como el que nosotros habitamos. Jesús apareció junto a Moisés y Elías en nuestro mundo. Estos dos profetas vivieron en épocas diferentes, separados entre sí por siglos, pero sin embargo, en ese otro mundo están juntos. Pero ahora había algo más que el Señor pretendía conseguir con esta manifestación de su gloria. Recordemos que en el pasaje anterior, el Señor les había dicho que el reino no había de ser establecido en la tierra hasta su segunda venida. Entonces surgía la duda razonable de si ellos mismos podrían llegar a participar en él o ya habrían muerto para ese momento. En ese caso, ¿qué sentido tendría tomar su cruz tal como les proponía Jesús si tal vez nunca llegarían a disfrutar de ese reino? O segundo, ¿qué sentido tendría una vida de sufrimiento y abnegación si cuando llegara al reino prometido ellos ya estarían muertos? Así que Cristo se proponía fortalecer la fe de sus apóstoles y también de todos los creyentes de generaciones posteriores por medio de esta manifestación. Para ello, es interesante que notemos que Jesús no apareció solo, sino que estaba acompañado por Moisés y Elías. Estos dos profetas habían partido de este mundo hacía siglos, uno de ellos porque murió y el otro porque fue arrebatado al cielo. Pero sin embargo, ninguno de los dos había perdido por eso la oportunidad de participar del reino glorioso de Cristo. Ahí estaban los dos acompañando al Señor en su gloria. Pedro mismo, en su segunda carta, vuelve a recordar el momento en que estuvieron en el monte de la transfiguración y cómo esto les convenció de que el Jesús crucificado volvería un día en gloria. Veamos cómo lo expresa en segunda de Pedro, capítulo 1, 16-18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces, recordamos que 6 días antes, Pedro había reprendido a Jesús cuando les habló de sus sufrimientos y su muerte en Jerusalén. Esto le llevó a la plena convicción de que lo que Jesús les había anunciado anteriormente era el plan de Dios para el establecimiento de su reino en esta tierra y que por lo tanto Cristo no solo moriría y resucitaría, sino que también vendría con la gloria y honra de su Padre, que Pedro alcanzó a ver en el monte de la transfiguración. La transfiguración consistió en manifestar la verdadera naturaleza del Dios hombre, retirando el velo que normalmente ocultaba su gloria. Por unos instantes dejó traslucir aquella majestad y gloria que le eran propias. Desde este punto de vista, lo realmente milagroso no fue la transfiguración, sino el hecho de velar su gloria durante su ministerio terrenal entre los hombres, para que su obra fuese posible. Nos vamos a quedar ahí. Nos tocaría el versículo 3. Yo creo que este último versículo me fui un poquito rápido. Podemos retomarlo en la próxima reunión para explicarlo más despacio, pero ahorita les dejo tiempo para si quieren participar con alguna pregunta o algún comentario.